a cada oyente, a cada persona que en este momento nos está escuchando a través de estas plataformas, a través de la radio. Señor, mi Dios Todopoderoso, bendice a cada uno de ellos en el nombre de Jesús. De esta manera ato todo espíritu negativo, todo espíritu contrario al tuyo, sea atado y echado fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, declaro libertad y liberación sobre todos aquellos que nos escuchan y nos miran, Señor, a través de las redes. En el nombre de Jesús, haz una obra maravillosa en cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Y en esta manera, mis hermanos, Dios me los bendiga en esta preciosa noche una vez más. Nuestro tema de esta tarde hemos titulado Luchando contra huestes de maldad. Luchando contra huestes de maldad. Antes de entrar al mensaje, quiero explicar o quiero quiero decirle una cosa, que este mensaje son cosas espirituales. Hay muchas personas que tal vez estarán escuchando esta palabra y tal vez no la podrán entender. ¿Por qué? Porque estas cosas se disciernen espiritualmente. No son cosas carnales, son cosas espirituales. Y para poder entender, seguramente usted ya haya leído la Biblia, usted es cristiano, usted va a una iglesia. Y es por eso que en esta tarde quiero explicarle acerca un poco de las huestes de maldad o de los espíritus del territorio espiritual que existe en este mundo, ¿verdad? Del territorio espiritual, de qué hay más allá de lo que nosotros podemos ver. Bueno, hay territorios espirituales en el cual nos movemos, en el cual identificamos, en el cual nosotros hemos conocido a través de las escrituras. Y en esta tarde precisamente quiero compartirle algo, una parte de nuestro testimonio, una parte de lo que hemos vivido, de las vivencias que hemos experimentado en este tiempo. Como usted sabrá, las personas que nos siguen a través de estas plataformas conocen que hace poco fuimos de misioneros a lugares muy marginados, muy retirados, pero en aquellos lugares donde verdad del evangelio, hay mucha necesidad del evangelio, y tuvimos una gran experiencia de parte de Dios. Antes de que partiéramos a esos lugares, una cosa le dije a Dios, y en oración, mientras oraba antes de ir, le decía a Dios: oh Dios, si tú vas conmigo, yo voy. Si no vas, yo no quiero ir. ¿Por qué? Porque yo conozco en los lugares donde voy a ir. Conozco a los lugares de maldad, los lugares espirituales de maldad que se mueven en aquellas regiones. Entonces yo necesito que vayas conmigo, que me defiendas, que me des la autoridad, de que me respaldes. Y de esta manera el Señor nos dio luz verde, y gracias a Dios fuimos a esos lugares donde pudimos ver la gloria de Dios. Y es por eso que en esta tarde quiero, aparte de predicarle, aparte de compartirle un poco la palabra del Señor, quiero compartir las experiencias de los principados, de los huestes de maldad que pudimos luchar contra ellos. Y yo quiero decirle una cosa, que en Cristo Jesús somos más que vencedores, dice la palabra del Señor. Luchando contra huestes de maldad. Las huestes espirituales de maldad es un término bíblico que muestra las obras del reino de Satanás. Los poderes de las tinieblas hacen una o dos o muchas cosas de maldad que hacen. Y una de las cosas que hacen los huestes de maldad es mentir y oponerse contra el reino de Dios, oponerse contra la iglesia. Es mentir y oponerse contra el evangelio. Es por eso que hay tanta oposición en las iglesias, tanta oposición en los jóvenes, tanta oposición en la gente, el no seguir a Jesús, oposición el no orar, oposición el no leer la Biblia, oposición el no ir a la iglesia, oposición el no escuchar la palabra del Señor, oposición en todas estas cosas que te edifican para crecer en el mundo espiritual de Dios. También existe un mundo espiritual de maldad, del cual se oponen para que tú no busques de Dios.
para que no le glorifiques, para que no le sirvas. Mi hermano, mi hermana, en esta preciosa tarde yo quiero decirle que hay un mundo espiritual el cual nosotros en muchas ocasiones no le conocemos. Y dice en el libro de Efesios capítulo 6, verso 12, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Seguramente usted ha escuchado en diferentes ocasiones esta palabra, lo ha leído una y otra vez, ha escuchado estas predicaciones, y podemos ver que hay principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad, y todas estos son jerarquías que gobiernan el mundo. Si nos ponemos ahora a predicarle, a escudriñar cada jerarquía, cuál es su trabajo, dónde opera, cómo opera, no acabaríamos en esta noche. Hoy solamente tocaremos un tema, del tema de un espíritu mucho más abajo que nosotros podríamos decir. ¿Por qué? Porque hay espíritus como principados y potestades que son espíritus de maldad, espíritus diabólicos que son poderosos en las regiones celestes. Entonces, decíamos, el mundo espiritual. Bien, hay un mundo espiritual que nosotros no podemos ver con nuestros propios ojos. No podemos conocer, no podemos palpar, no podemos ver, pero existe. La Biblia nos acaba de decir que contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí en el aire, donde nosotros no podemos ver, donde nuestros ojos no pueden mirar, aquí en el aire hay espíritus de maldad volando. Si sus ojos espirituales se abriesen, usted vería como una cantidad de ángeles malignos existen volando por toda la ciudad, pervirtiendo a la ciudad, inyectando maldad a la ciudad. Hay espíritus de suicidio, espíritus de alcoholismo, espíritus de fornicación, de adulterio, de hechicería, de enemistades, de pleitos, de iras, y tantos espíritus que existen que operan en las personas. Pero es algo que nosotros no podemos ver con nuestros ojos naturales. Esto se discierne solamente con cosas, con ojos espirituales. Pero lo bueno de esto, mi hermano, mi amigo, lo bueno de esto, que también existe el mundo espiritual de Dios, donde Dios opera en las regiones celestes. Así como hay espíritus inmundos volando sobre el aire, también hay ángeles operando. Ángeles protectores, ángeles que te cuidan, ángeles que te guían, ángeles que te protegen de enfermedad, ángeles que te protegen de accidente, ángeles que te protegen de esto, de lo otro y de lo otro. Pero para esto hay que ver las cosas con el sentido espiritual, con los ojos espirituales. Y podemos ver nosotros, por ejemplo, podemos ver un ejemplo de lo que voy a decir. Y solamente quiero poner dos ejemplos. En el libro de Reyes, capítulo 6, verso 15 y 17, podemos nosotros ver acerca del profeta Eliseo experimentando un mundo espiritual. Cuando Siria estaba en guerra contra Israel, el rey de Siria se enojó de una manera tan grande, porque las cosas que él planeaba, el profeta los descubría. Las cosas que el rey planeaba para hacerle daño al pueblo, entonces el profeta lo manifestaba. Y un día le dijo a sus soldados: bueno, ¿quién de ustedes me está traicionando? En otras palabras, ¿quién de ustedes me está traicionando? ¿Por qué cuando yo planeo algo, las cosas me salen mal, o las cosas, el pueblo de Israel ya lo sabe? ¿Quién se lo está diciendo? Y un hombre dijo: Señor, lo que pasa es de que un hombre, allá en Israel, hay un hombre llamado Eliseo, el cual lo que tú dices en tu recámara, o lo que tú planeas, en la estrategia que tú planeas para derrotar a Israel, él lo declara, el profeta lo declara. Esto nos muestra de que no hay nada que podamos nosotros ocultar delante de la presencia de nuestro Dios. Nos muestra que todas las cosas que nosotros podemos planear, que podemos decir, que podemos hacer en lo oculto, Dios lo sabe. Y esto era lo que pasaba. Dios le revelaba
revelaba al profeta Eliseo lo que estaba sucediendo. Y entonces el profeta Eliseo se lo revelaba al rey. Y de esta manera, y dijo, bueno, ¿y quién es este hombre? ¿Dónde mora? Y está en este lugar. Y dijo aquel hombre, vamos por él. Es decir, en otras palabras, en palabras mexicanas, le iban a dar un levantón. Un ejército del enemigo fue contra Eliseo. Fueron por él. Y en la mañana, cuando ellos despertaron, se levantaron. El criado de Eliseo salió a mirar y vio una gran multitud de soldados que iba en contra de ellos. Que iba por ellos prácticamente. Los soldados de Siria estaban ahí. Iban por el profeta Eliseo. Iban por ellos. ¿Por qué? Porque él estaba declarando las cosas que el rey hacía. Entonces, cuando el siervo sale, mira la multitud de soldados, y aquel hombre se espanta, completamente se queda paralizado, y dice, oh Señor, mira, quiero leer en esta tarde, dice, y él dijo, y entonces Eliseo le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Él se levanta y el criado se asusta, se espanta, se asusta y dice, Señor. Entonces el criado dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Estamos en esta situación, en este gran problema. El ejército viene por nosotros. ¿Qué haremos? Y tranquilamente el profeta le dice, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras los ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Ellos pudieron ver el mundo espiritual, el cual el hombre natural no puede entender. Para el hombre natural es locura, para el hombre natural no puede entender estas cosas, pero para el hombre espiritual sabe que hay un mundo espiritual, hay ángeles que defienden al pueblo de Dios. Y en esta noche, mi hermano, yo quiero decirle algo, que hay un mundo espiritual que lo persigue, hay un mundo de maldad, pero también hay un mundo espiritual de parte de Dios. Así como hay huestes de maldad que moran en las regiones celestes, de esta manera también hay huestes de ángeles que vienen de parte de Dios. Hay un mundo espiritual el cual podemos nosotros ver en el libro de Lucas, capítulo 2, verso 13 en adelante, cuando Jesús nació. Mire lo que pasó. Cuando Jesús nació, cuando Él fue introducido en este mundo, dice, y repentinamente había unos pastores por ahí. Si usted recuerda la historia, había unos pastores cuidando su rebaño y en la vigilia, en la madrugada o en la noche, de pronto se les aparece unos ángeles. Se les aparece un ángel, un resplandor, y dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de los huestes celestiales que alababan a Dios y decían, note algo tan importante, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales. Así como hay huestes de maldad, hay huestes celestiales de parte de Dios, que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios en las alturas. Mientras ellos miraban, de pronto se abrieron sus ojos espirituales, de pronto se aparecieron una gran multitud de huestes de parte de Dios. Es decir, ángeles que venían
de parte de Dios. Ellos pudieron ver esto, muchos ángeles que pudieron ver, pero esto son cosas espirituales, el cual nosotros no podemos ver, pero cuando Dios lo permite, nosotros lo podemos ver, los hombres lo pueden ver, los humanos lo pueden ver solamente cuando Dios lo permite. Pero esto nos enseña que hay un mundo espiritual, así como hay un mundo terrenal, el cual podemos ver físicamente con nuestros ojos, hay otro mundo espiritual, el cual no lo podemos ver, solamente Dios es el que permite en ocasiones que esto se mire, pero nos da a entender, o la enseñanza que nos da en esta tarde o a través de la escritura, es de que hay un mundo espiritual. Y dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, cuando los ángeles se fueron, ellos dijeron: vamos a ver qué es lo que está pasando. Dijeron estos hombres que estaban ahí cuidando un rebaño. Los ángeles se fueron, desaparecieron. En ese momento estuvieron anunciando acerca de la venida del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos da a nosotros a entender, o nos enseña de que hay un mundo espiritual de maldad, pero también hay un mundo espiritual donde ángeles moran, donde ángeles nos cuidan. Es por eso que la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de todos los que le temen. El ángel de Jehová acampa alrededor de todos los que le temen. Y de esta manera, y muchas otras palabras más, podríamos nosotros ver. Usted recuerda que los huestes de maldad, una vez Daniel estaba orando por ahí y de pronto se le presenta un ángel y dice: tus oraciones han sido escuchadas, solamente que cuando yo venía a ti para solucionar tus oraciones, se me atravesó el príncipe de Persia, estuve luchando con él durante 21 días, y estuve ahí luchando hasta que vino el arcángel Miguel y me ayudó. Entonces nos da a entender que hay en el mundo espiritual, hay principados, potestades, huestes de maldad, gobernadores de las tinieblas. Pero también nos enseña que ángeles, arcángeles, querubines y muchos ángeles protectores que protegen al pueblo de Dios. Si usted, mi hermano, está bajo la protección, entonces usted puede decir que usted habita bajo el abrigo del Altísimo. Moraré bajo el abrigo del Altísimo. Diré yo a Jehová: esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Usted entonces puede estar confiado, puede estar confiadamente en estas palabras. Entonces, estamos hablando acerca de de huestes de maldad, y estamos que nuestra lucha diaria no es con el hermano, no es con la iglesia, no es con el pastor, no es con la esposa, no es con el esposo, no es con el hijo, no. Nuestra lucha es contra huestes de maldad, contra huestes que operan para detener la iglesia, para detener al pueblo, para que usted se siente, para que usted no vaya a la iglesia, para que usted se siente en su casa a ver las películas. Le pone tantas películas ahí en la casa para que usted pueda ver todo lo que usted quiera, y ahí está a gusto, y ahí lo mantiene a gusto. Mientras no se levante para predicar el evangelio, usted ahí está bien. Mientras no se levante para hacer guerra, entonces el enemigo ahí lo mantiene bien. Pero cuando usted se levanta para hacerle guerra al enemigo, entonces automáticamente usted está luchando contra huestes de maldad. Huestes de maldad. Ahora, le comparto algo que nos pasó mientras estábamos predicando en Veracruz. Mientras estábamos predicando en aquellos lugares, nos pasó algo tan tremendo, en el cual solamente los hombres espirituales, el cual pueden entender cosas espirituales, podrán entender esto que le platicaré en esta tarde. Las mentes naturales obviamente no la podrán entender. Y mientras estábamos en una campaña, en una comunidad, llegamos para predicar ese día, para predicar en esa tarde. Y entonces, antes de comenzar la predicación, antes que se me dejara el lugar, llegó una persona. Y cuando esta persona llega, mi hija, a que apenas acaba de cumplir 5 años, le comienza a dar temperatura. Y
antes de subirme a predicar, ella le comienza a dar temperatura. Y bueno, ¿yo qué hago? Ni modo de arrancar o de correr, y tengo que cumplir una predicación, tengo que cumplir al propósito en el cual fui llevado, ¿verdad? Cuando se me da lugar, toco a mi hija y está enferma, está con temperatura, y la dejo en la camioneta mientras termino de predicar. Y en el momento en el cual predico, al finalizar la predicación, esta persona se convierte a Cristo. Este joven se convierte a Cristo en ese momento. Y gloria a Dios por ello. Se convirtió a Cristo. Y al finalizar, platico con él le saludo, y platico con él y me dice, ¿sabes qué, mi hermano? Yo venía con una dolencia aquí. Tengo mucho con una dolencia en el estómago. Tengo mucho tiempo con eso. Y yo creo que estoy brujeado. ¿Pero por qué? Porque ahora, dice, ya se me quitó la dolencia, pero yo creo que me han brujeado, porque un brujo que es muy famoso en este lugar siempre pasa en mi casa, y en una ocasión me pidió algo y yo no se lo quise dar, me dijo. Entonces, desde ese día yo traigo una dolencia, me duele bastante, he estado con ese dolor, y yo pienso que he sido, pues, hechizado, brujeado, me dice. Bueno, yo creo que, pues que sí, pero yo creo que en este día el Señor te ha liberado, el Señor te ha sanado, ya no tienes dolor, el Señor te ha sanado, te ha rescatado, te ha salvado, te has escrito en el libro de la vida, y bueno, gracias a Dios por ello. Así quedó. Nos fuimos para la casa, entonces llegamos. Y la niña seguía con temperatura, con temperatura, y mientras más avanzaba la noche, como a las 11 de la noche, la niña aumenta su fiebre. Ya no solamente era una temperatura, aumenta su fiebre. Y a medianoche la niña comienza a querer convulsionar. Y para que usted tenga una idea, ya llegar a ese punto quiere decir que trae una infección muy grave, o trae alguna enfermedad grave que está provocando esa temperatura, esa fiebre, y la niña comienza a convulsionar. Y recuerdo que estamos en un lugar muy retirado, a muchos kilómetros de la ciudad, número 1 de 2020, no hay doctores. No hay pueblos cerca donde haya doctores, donde podamos ir y correr a los doctores. Pero también nosotros confiadamente que nuestro Dios Todopoderoso va con cada uno de nosotros. De que había ido con nosotros. ¿Por qué? Porque antes de partir a ese lugar, yo le dije a Dios, si tú vas conmigo, yo quiero ir. Si tú vas conmigo, yo voy. Si no vas, yo no quiero ir, pero si vas delante de mí como un poderoso gigante para defenderme, entonces yo voy, Señor. Y comenzamos a orar, mi esposa y yo comenzamos a orar, comenzamos a ungir a mi hija con aceite, le ungimos todo el cuerpo y comenzamos a orar y a reprender, y se pasaba el tiempo y las horas y la temperatura no se bajaba, se pasaba, eran como las 3 o 4 de la mañana cuando comenzamos a escuchar un ruido en la casa, como que querían levantar la lámina, y escuchamos algo tan tremendo. Y después ya lo escuché adentro de la casa, en la parte de la cocina de la casa, adentro de la casa. Y ya me levanté en el nombre de Jesús. Aunque no habíamos dormido toda la noche, ya me levanté con una lamparita de la lámpara del celular y abrí la puerta. Y cuando abrí la puerta, mi hermano, cuando abrí la puerta, alucé con mi lámpara, vi un animal con unos ojos rojos frente de mí. Frente de mí. Imagínense, en un lugar oscuro, en un lugar lejano, allá en un cerro, allá en un rancho muy lejano, veo unos ojos rojos y me acerco y veo que es un animal pelón, feo, de los más feos. Y lo comienzo a reprender y el animal se comienza a ir y da unos pasos, camina,
Yo me detengo y el animal se detiene, da la vuelta y me mira. Lo comienzo a reprender y se aleja, se detiene, más adelante da la vuelta y me mira. Y entonces recuerdo que mi lucha no es contra carne, sangre, sino contra principados, potestades y huestes de maldad. Y dije, esta es la lucha, esta es la pelea. Claro, el diablo se enoja. Claro que sí, el diablo está enojado. Y comienzo a reprenderlo y le digo, y en esta noche, para mí es muy fácil agarrar un arma o agarrar un machete o un palo, lo que sea, y matarlo. Y le digo, en el nombre de Jesús, en esta noche, vete. Pero si vuelves mañana, te aseguro que te voy a matar. ¿Por qué? Porque habíamos platicado un día antes que en aquellos lugares, en aquellas regiones, los brujos se convierten en animales, visitan a las casas, van y hacen maldades a las casas. Entonces le digo, vete, arrepiéntete y busca de Cristo. Pero si vuelves mañana, voy a tener que matar. Y el animal se fue y ya nunca, jamás volvió. Ya no lo volvimos a ver jamás. Ni antes, ni después. A las 6 de la mañana, me postro ante la presencia de Dios. Me pongo a orar. Me voy a un lugar apartado. Me pongo a clamar al Señor porque mi hija está con temperatura. Mi hija está grave. Mi hija está con una temperatura muy elevada. Como le vuelvo a repetir, estaba casi convulsionando. Me pongo a orar y cuando yo termino de orar para la gloria de nuestro Dios todopoderoso, comienzo a orar y a reprender y a luchar contra estos principados que no lo puedo ver físicamente, pero puedo entrar en un mundo espiritual y comenzar a pelear en el nombre que es sobre todo nombre. Cuando yo me paro de la oración, voy con mi hija y la temperatura había desaparecido completamente. La temperatura se fue, la fiebre se fue. Y usted sabe muy bien que para que la fiebre, una fiebre se vaya, si es algo natural, la infección debe de desaparecer, y para que la infección desaparezca se necesitan muchos medicamentos. Una infección provoca una gran temperatura, otras enfermedades, y en ese día, en esa mañana, toda temperatura, toda enfermedad desapareció para la gloria de nuestro Dios todopoderoso. Alabado sea su nombre, bendito sea su nombre. Y el otro día fuimos a las 11 de la mañana a otro lugar a predicar, y en ese lugar también Dios tenía bendición para las personas. Dios sanó enfermos en aquel lugar. Dios rescató almas también en aquel lugar. La oposición es grande, por eso es que le digo que estos huestes de maldad se oponen para llevar el evangelio, se oponen para lo bueno, se oponen para que no prediques, se oponen para que no vayas. Y en un momento yo ya no quería ir porque mi hija tenía que llevar al otro día que amaneciera, tenía que llevarla al doctor, pero no tuve la necesidad de llevarla al doctor. ¿Por qué? Porque nuestro Dios todopoderoso la sanó completamente. Y el otro día fuimos, predicamos su palabra, predicamos en aquel lugar, y más tarde, ya cuando ya no teníamos nada que hacer en la tarde, dijimos, vamos a llevar al doctor a la niña nada más para ver qué pasó. Y cuando buscamos y buscamos, batallamos, pero encontramos al finalizar, a la tarde encontramos un doctor. La llevamos con el doctor y entonces el doctor la revisa completamente, de arriba para abajo, y le pone el termómetro de la temperatura y nos mira, y nosotros le contamos lo que había sucedido en la noche. La niña está convulsionando muy grave, está con fiebre y nos está mirando, y al finalizar nos dice el doctor, pero es que yo no puedo creer lo que ustedes nos están diciendo. No puedo creer lo que ustedes me dicen. ¿Por qué? Porque si fuese así, si la niña hubiera tenido fiebre en la noche, ella tuviera todavía síntomas o algo, porque pues no la llevaron a ningún doctor,
pero nos dice, pero ya chequé con el termómetro, ya le chequé aquí, ya le chequé aquí, y la niña no tiene absolutamente nada. No dice el doctor, ¿y qué le curo? ¿Para qué no lo trae? ¿Qué le curo si la niña está sana? No tiene absolutamente nada. Y esta es la gloria, la honra de nuestro Dios Todopoderoso, venciendo a los principados. Mi hermano, mi hermana, levántate en el nombre que es sobre todo nombre. Lucha contra estos espíritus inmundos. No es tu hermano, no es la iglesia, no es el vecino, no es lo que tú miras, no. Las oposiciones que realmente hacen daño son las cosas de maldad que no podemos ver con nuestros ojos naturales. Estas cosas se disciernen espiritualmente, y tú y yo, en el nombre que es sobre todo nombre, somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Levántate en el nombre de Jesús. Te invito para que te levantes en el nombre de Jesús. Pelea la buena batalla. Pelea en el nombre que es sobre todo nombre. Pelea en el nombre de Jesús. El enemigo ha sido derrotado, ciertamente ha sido derrotado. Pero si uno se deja, si uno no sabe discernir, no sabe pelear, también uno es derrotado. Pero en el nombre de Jesús somos más que vencedores. Pelee en el nombre de Jesús y usted será más que vencedor en Cristo Jesús, Señor nuestro.